Hola, mi nombre es Jonathan Maldonado Ramírez, responsable del área de atención a las diversidades sexogenéricas y discapacidades de la Dirección Institucional de Igualdad de Género. El día de hoy conversaremos sobre los cambios y las limitaciones que socialmente siguen presentes en el contexto educativo relacionado con las personas con síndrome de Down. En la UAP trabajamos por una universidad libre de violencia y discriminación. Iniciamos debate desde la academia. Antes de presentar a nuestra invitada, vamos a observar este breve video que hicimos desde la Dirección Institucional de Igualdad de Género para contextualizar el Día Internacional del Síndrome de Down. El psiquiatra británico John Langdon Down es quien por primera vez describe la apariencia, la conducta y la personalidad de las personas a las que hoy conocemos con el síndrome de Down. Esto en un informe que tituló Observaciones clínicas a un grupo étnico de idiotas. Ahí inaugura el término idiosincia mongólica para asociar la condición fenotípica con la degeneración racial. Detectar la discriminación hacia las personas con síndrome de Down. Lo haremos a partir de estos dos videos. Disculpe. ¿Dónde está el vino? Vino, clo, 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 clo. Mire, doña, usted sigue por ese pasillo y doble a la derecha. Cuando usted vea los estantes de la leche, justo ahí están los vinos. Gracias. Hubo entradas muy violentas, el árbitro fue un desastre, un invento, No. Bueno, tiene síndrome de Down este árbitro, algo tiene. Que es impresionante lo que hizo el árbitro, impresionante. Pero bueno, yo no sé qué opine Felipe Ramos Rizo de la figura central que fue el árbitro. Ampliar conciencia crítica. No hay que deshumanizar. Las personas con síndrome de Down son tan encantadoras y fastidiosas como el resto de los seres humanos. La diferencia y la diversidad son una oportunidad, no un problema a erradicar. Bueno, pues ahora sí le damos la bienvenida a María Isabel Sánchez Delgado, docente del Centro de Atención Múltiple Jean Piaget en la ciudad de Puebla, donde acompaña en el proceso de enseñanza-aprendizaje a personas con síndrome de Down. Así que para iniciar, me gustaría que nos contaras cuánto tiempo tienes de servicio docente y cómo fueron tus primeros acercamientos en el campo de la educación especial. Bueno, ya en el servicio tengo 17 años como docente. Me inicié en una USAER, en poblaciones de Izúcar, y pues ahí vas conociendo a los chicos con diversas discapacidades por ser zonas marginadas. Pues en las escuelas regulares es donde se encuentran y ahí es donde nosotros damos los servicios. Es una labor bonita, implica mucho compromiso, trabajo con los chicos. Sin embargo, te das cuenta de que en las zonas rurales hay muchas carencias a comparación de la ciudad, que ya estando en la ciudad pues hay más recursos, más materiales didácticos, los papás pueden tener más acercamiento a todas estas situaciones, terapias, que en las poblaciones marginadas no las hay. Entonces, pues cuando tú estás en una población, tienes que trabajar con ellos, con los recursos que tú por tus propias manos consigues, trabajas, tratas de dar lo mejor de ti. Y pues en las zonas urbanas pues es diferente, ¿no? Y sí hay un cambio significativo en cuanto a avances, porque hay más apoyo de los padres también en las zonas urbanas. En las zonas rurales, por el trabajo, por la migración, los chicos están un poco más abandonados, ¿no? Y pues tienes que... Y a partir de esa experiencia, ¿cuáles crees que han sido los cambios que has notado como docente en educación para personas con síndrome de Down? Bueno, los cambios que se van viendo poco a poco o de una manera gradual es en cuestión de la inclusión. Ya hay más apertura en las escuelas regulares de los chicos,
para que puedan acceder a los conocimientos pedagógicos, hacer ajustes razonables, trabajar el diseño universal de aprendizaje en donde el cual, pues, con una actividad involucras a todos los chicos a partir de sus intereses, de sus propios estilos y ritmos de aprendizaje. Entiendo que dentro de la educación hay un intento por cambiar paradigmas hacia la atención educativa a personas con discapacidad, que si bien podríamos hablar en un principio de estudiantes con necesidades educativas especiales, hoy en día estamos hablando de estudiantes que se enfrentan a las barreras para el aprendizaje y la participación. Así que pensando en esas BAP, ¿cuáles son las más frecuentes en la educación de personas con síndrome de Down? Las más frecuentes son, por ejemplo, la actitudinal. A veces en el contexto escolar hay profesores que todavía se encuentran renuentes a aceptar a estos chicos, los segregan. También en el contexto familiar, la sobreprotección es una de las barreras a las que se enfrentan y como docentes también nos enfrentamos para poder permitir que los chicos tengan un desarrollo, un crecimiento en sus habilidades. Yo creo que esas son las que nos hemos enfrentado más. No dejo por aparte la barrera pedagógica, que también a veces el docente no se quiere capacitar, encuentra su zona de confort y dice, ahí me quedo. Aplicar estrategias metodológicas específicas para ellos, para los chicos de síndrome de Down, en los procesos de la lectoescritura, en las matemáticas, ¿no? Cómo abordarlas. Sin embargo, hay quienes sí están abiertos y lo hacen, pero está costando, es algo que está costando, pero yo lo veo ya diferente, con más accesibilidad a todas estas. Sí, yo me quedo pensando en la experiencia que tengo también como padre de una persona con síndrome de Down, en donde actualmente también las familias exigen, ¿no? Que sus hijas e hijos estén en las escuelas públicas. Y en este sentido me gustaría preguntarte, ¿cómo es tu trabajo docente acompañando el proceso de aprendizaje de personas con síndrome de Down? ¿Y en qué momento crees que nos encontramos actualmente? Bueno, ¿cómo es? Es un trabajo de acompañamiento personalizado, sin olvidar que trabajas con un grupo y que cada uno tiene diferentes, se presentan diferentes, se enfrentan a diferentes barreras. Sin embargo, tienes que observar sus ritmos, sus estilos, su nivel de competencia curricular para poder irlos acercando a los conocimientos y llevarlo al objetivo que es una vida autónoma e independiente. Eso es a lo que pues tenemos que enfrentarnos, trabajar, y como padres sí exigen esa parte de trabajo. Sin embargo, no hay como un seguimiento para el poder llevarlo a cabo. Son muy pocos los papás que realmente de verdad se comprometen y ven los resultados en sus chicos, y cuando lo ven se sorprenden de lo capaces que pueden ser sus hijos, ¿no? Y decir, tantos años dejé por limitarlos, por sobreproteger. ¿Y qué opinas sobre esta insistencia, a veces también en las familias, pero también en servidoras o servidores públicos, alrededor de mantener a las personas con síndrome de Down como con su tribu, ¿no? Así de, esta escuela es para síndrome de Down, y entonces se les manda a las escuelas especiales, pero se les aleja de la convivencia pues con otras diferencias que no solamente son síndrome de Down, ¿no? Pues hay un instructor que en alguna ocasión tuvimos y nos decía, ¿quieren que sus hijos sean atendidos o incluidos? Así nos los dijo, ¿no? Y sí, entras en
en reflexión, porque el hecho de que los chicos con síndrome de Down o alguna discapacidad tengan que ser excluidos para poder estar en un camp con niños con las mismas características, condiciones, es difícil, porque es cierto, se limitan a muchas otras cosas que los chicos de su misma edad, sus iguales, están conviviendo en ese momento. ¿A qué los limitamos? A mantenerlos en una burbujita, que no enfrenten las drogas, la sexualidad, los noviazgos, los riesgos que corren de violación, de violencia. Y a veces ellos no saben cómo actuar, cómo defenderse. Y sí es una limitante. Sin embargo, también en los centros de atención múltiple, tú les das esas herramientas, los preparas para que puedan enfrentarlos. Y más adelante, cuando las condiciones y cuando ellos están aptos en esas habilidades que se desarrollaron sociales, cognitivas, tú los tienes listos, los puedes enfrentar a su propio contexto, ¿no? Y eso es lo que nosotros como docentes batallamos con los papás, o en mi caso muy particular es suéltenlos, déjenlos, que prueben, que experimenten, no van a pasar nada, confíen en ellos, ya no en el docente, confíen en ellos. Eso es lo que pues tratamos de trabajar, pero sí es algo muy difícil todavía. No estoy muy de acuerdo que estén en un centro de atención múltiple cuando pueden estar en las escuelas regulares, porque se pierden de todas esas partes, de la parte de madurar socialmente, de relacionarse con sus iguales. Yo veo que nuestros chicos, y en especial los síndrome de Down, con los que he trabajado, se vuelven mucho más maduros que los chicos de su propia edad, neurotípicos. ¿Por qué? Por la convivencia que tienen con el adulto. En las fiestas, en las reuniones, sus propios cumpleaños los festejan con gente mayor, y eso les da una madurez que regularmente otros chicos no tienen de su Me propia gustó edad. mucho esto de darles confianza, porque creo que si algo estamos constantemente como disputando las personas que estamos protestando, ¿no? El tema del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, es que a las personas con discapacidad se les tiene culturalmente poca confianza, ¿no? Sí. Porque pareciera que nunca van a poder nada, ¿no? Y cuando pueden, o les creemos héroes o excepcionalidades, y me parece que efectivamente la idea de la confianza tendría que cuestionarse en medida que a ciertas poblaciones pareciera que no se les puede dar, ¿no? Igual me gustaría que nos dijeras o nos dejaras a la comunidad que nos está viendo, que nos está escuchando, un mensaje para que abran conciencia de la situación en la que viven las personas con síndrome de Down. Pues mira, yo lo único que puedo decirte es que estos chicos, lo primero que tienes que hacer es confiar en ellos, tratarlos como lo que son, unos niños que van a tener una condición para siempre, pero no tienen otra cosa más. Sus ritmos son diferentes, pero aprenden, y ellos pueden lograr muchísimas cosas. Solo es cuestión de que tú les dejes ser lo que son, confíes en ellos, y desde pequeños les des responsabilidades, que aprendan a ser responsables de ellos mismos. Tienen que aprender a enfrentar la vida como es, y a donde tengan que ir, siempre con ellos, vamos al súper, vamos al cine, vamos al trabajo, siempre, siempre, y verán que nos van a sorprender mucho más que un chico neurotípico normal. Pues muchas gracias. Finalmente vamos con el siguiente video de la exposición fotográfica Rostros, Estigma, Diferencia y Vulnerabilidad, que organizamos desde la Dirección Institucional de Igualdad de Género en 2022, con el apoyo de las escuelas Villas Juan Pablo AC y Fundación Down de Puebla, así como con la colaboración del doctor Mauricio Liz Reyes del Colegio de Antropología Social de la UAP, quien fue el fotógrafo de los rostros de estas distintas personas con síndrome de Down. Rostros, estigma, diferencia y vulnerabilidad.
Jonathan Maldonado Ramírez y Mauricio Liz Reyes. ¿Sostenemos la mirada ante lo mirado? ¿Lo sentimos? ¿Nos conmueve aquello que miramos? Digo que nos conmueve, no como en la espera de una emoción intensa y momentánea, la de la falsa sensibilidad, la de la falsa humildad, sino como la acción que nos ha tocado. Conmoverse, es decir, afectarse hasta el punto de provocar un nuevo movimiento, fuera de todo lo prescrito, de todo lo esperado. ¿Sentimos al mirar? ¿Qué sentimos al mirar? Karina Marín. Sostener la mirada. Apuntes para una ética de la discapacidad. Abrirnos a la interrupción. La propuesta que hacemos consiste en problematizar las miradas sobre el rostro de las personas con síndrome de Down, abriéndonos a la interrupción de la mirada y su relación con los procesos de estigmatización. Tal como señala Val Flores, esto es un llamamiento a cortar, suspender, interceptar e impedir el paso a la ideología de la normalidad de nuestra sensibilidad perceptiva. Rostros implica un sostenimiento de la mirada. En lo que a discapacidad se refiere, nos han enseñado a percibirla como una carga, un déficit, una falta de autonomía, una desgracia, una tragedia, una excepcionalidad. ¿Y si nos hacemos cargo de esa sensibilidad estigmatizante en vez de omitirla? Sostener la mirada frente a las personas con discapacidad es una acción que enreda incomodidad y cuestionamiento. De ahí que la provocación gira en torno a la toma de conciencia sobre la ambivalencia de la vulnerabilidad. En otras palabras, las personas que aparecen en las fotografías quedan vulnerables a ciertas miradas estigmatizantes. Sin embargo, ser vulnerable a las miradas también trae consigo una oportunidad para afirmar que la lucha contra la discriminación exige otros gestos sensibles de la mirada, comprometidos con la vitalidad, la sorpresa y el porvenir de la relación entre la mirada y lo mirado. Primera interrupción. El grupo étnico de idiotas. El rostro marcado por el síndrome de Down habita un fenotipo que históricamente ha sido mirado bajo una red de prejuicios relacionados con la degeneración racial y el retraso mental. Recordemos que John Langdon Down publicó en 1866 el reporte clínico Observaciones a un grupo étnico de idiotas. Aquí describió las características faciales y comportamentales de las personas a las que hoy identificamos con el síndrome de Down. Un gran número de idiotas son típicos mongoles, con cara plana y ancha. Tienen necesidad de protagonismo, son de buen humor y vivo sentido del ridículo. Son el resultado de la degeneración en la humanidad. Las palabras de Langdon Down son el fruto de los múltiples estigmas provocados por la expansión colonial y su ideología de normalidad, donde se impuso una marca de minusvalía a las corporalidades consideradas salvajes e inferiores. Es así como en el grupo étnico de idiotas aparecen cuerpos identificados a través de diferencias indeseables y desacreditables para el proyecto civilizatorio. Segunda interrupción. La violencia de la normalidad. En la actualidad, algunas personas usan mongol como sinónimo de idiota. Los estigmas sobre las personas con síndrome de Down siguen vigentes y en constante actualización. Las formas de exclusión y discriminación que viven se anidan en la noción de cuerpo con discapacidad. La discapacidad nos habla de existencias impertinentes que desestabilizan la sociedad construida para el rendimiento, la competencia y la productividad. La discapacidad es la herida habitada por la violencia de la normalidad. Por ejemplo, Katie Davis, en su libro El cuerpo a la carta, Estudios culturales sobre cirugía cosmética, 2007, analiza entre muchos casos la compleja y controversial cirugía cosmética que tiene como objetivo modificar los rasgos faciales comunes en las personas con síndrome de Down. Señala que las primeras operaciones se registraron en Estados Unidos en los años 70 y desde entonces se extendieron a Europa Occidental, Italia, Reino Unido e Israel. El único propósito de la cirugía es eliminar la apariencia del rostro asociada con el síndrome de Down e incluye la eliminación de los pliegues de la piel en la parte interna del ojo, pliegue epicántico, para hacer menos notoria la inclinación de los ojos, reconstruir el puente de la nariz, corregir la forma de las ojeras, poner implantes de pómulos y succionar la grasa de las mejillas y bajo la barbilla para que el rostro se vea menos plano y redondo. En algunos casos se reconstruye la quijada y se acorta la lengua para que no sobresalga y ocasione babeo, problemas para respirar y la claridad en el habla. Por otro lado, Davis apunta que son los padres y las madres de las personas con síndrome de Down quienes piden las cirugías faciales y quienes parecen estar motivados por su propia vergüenza, incomodidad y necesidad de aliviar sentimientos de fracaso. ¿Por qué la apariencia asociada al síndrome de Down resulta tan perturbadora que es necesario disfrazarla? ¿Qué ocurre cuando los rasgos faciales del síndrome de Down son muy notorios o por el contrario casi no se notan?
¿Cómo repercuten esas situaciones en sus cuidadores, que en ocasiones prefieren exponerlas al dolor de una cirugía o a la negativa de permitirles aparecer en lugares públicos? ¿De qué los quieren ocultar? ¿De qué se quieren ocultar o qué se quieren ocultar a sí mismos? Dadas las circunstancias, la exposición busca el rostro a partir de un posicionamiento estético y ético de la discapacidad que radica en una práctica testimonial protagonizada por la presencia de las personas con síndrome de Down, una invitación a desencontrarse en sus gestos, sonrisas, seriedades, deambulaciones e incomodidades, una problematización permanente sobre qué miramos, cómo miramos y desde qué lugar estamos mirando, una continua actitud de rechazo a la contemplación condescendiente, compasiva y tolerante que define, identifica y encierra la diferencia en las trampas de la inclusión, una atmósfera afectiva que entiende las deficiencias, los retrasos y los trastornos como un cúmulo de regalos para el florecimiento de rebeldías comunitarias. Tercera interrupción: resignificación. El síndrome de Down no es una enfermedad, un problema y tampoco un trastorno genético. Es una condición de vida que expresa redistribuciones cromosómicas dinámicas y encuentros moleculares fortuitos, es decir, la trisomía 21 indica un principio de acción que refleja la creatividad y la diversidad en las formas de existencia. La presencia de un cromosoma extra no representa el resultado de una vida fallida o malograda, sino el acontecimiento incesante de las variaciones corporales y las neurodivergencias. Rostros es una exposición fotográfica que se gesta en el marco de la conmemoración del 21 de marzo, Día Internacional del Síndrome de Down. No olvidemos que las personas con síndrome de Down siguen sujetas a condiciones de desigualdad estructural. Dejemos atrás el paternalismo, asistencialismo y la compasión. Traigamos al frente la exigencia de justicia social, educativa y erótica. Bueno, agradezco también al doctor Benjamín Dueñas, que es parte de la red de inclusión BOAP, que bueno, junto a sus estudiantes pudo hacer posible también este video. Y bueno, pues me gustaría, pues a partir de esto también algún comentario que te haya quedado, que incluso puedas transmitir también a tu comunidad educativa. Pues lo único que yo puedo decir, y viendo este video es cierto, dejemos de mirarlos con lástima y veámoslos con el amor más puro y sincero que pudiera tener el ser humano. Y aparte de eso, cada vez que los mires, admíralos, porque son capaces de hacer eso que tú también sabes hacer. Son unas personas capaces de lograr lo que ellos quieran si tú lo permites. Simplemente es déjalos ser, confía en ellos y ante la sociedad lo van a demostrar, ¿no? Sí, creo que es importante cuestionar todos los estereotipos, los prejuicios capacitistas que se han desarrollado para que comprendamos a las personas con síndrome de Down desde ciertas lógicas, ¿no? Desde seres totalmente amorosos, angelicales, niñas y niños eternos, y lo peligroso que puede ser eso, porque pues tenemos jóvenes, tenemos adultos con síndrome de Down que tienen inquietudes, por ejemplo, eróticas, y que si les seguimos pensando como niñas y niños, pues también no permitimos, por ejemplo, un tipo de educación sexual en este contexto y bajo estos requerimientos que, por supuesto, reconocer la diferencia implica también ubicar qué apoyos, qué ajustes o qué tipo de participaciones por parte también de una comunidad más amplia necesitan, ¿no? Para poder comprender estas otras formas de participación que pues también cuestionan, ¿no? Cómo comúnmente aprendemos, hablamos, sentimos, ¿no? Y que bueno, en esto también es complicado a veces entenderlo para los papás y las mamás, sí, ¿no? ¿O tú cómo lo has visto? Bastante complicado, yo creo que es más para ellos, pero es cierto lo que dices y estando en el nivel que lo trabajamos ahora, ¿no? Son adolescentes, trátalos como tal, háblale de los temas que son y también los papás, porque a veces son a los que más tenemos que sensibilizarlos y entender que no son unos niños eternos para que puedan comportarse como deben ser, ¿no? Sí, como cualquier persona, ¿no? Que creo que eso también es parte importante de
pensarles como parte de una sociedad, ¿no? Que justamente, si bien se les trata de manera minusválida, porque desafortunadamente seguimos anclados y ancladas en ese tipo de prejuicios, necesitamos también reconocer que son personas que culturalmente están siendo producidas y que, bueno, también hay gestos incluso de violencia y discriminación que también pueden llegar a ejercer, ¿no? Y bueno, pues así hemos llegado al final de esta conversación en Debates desde la Academia a través de TV WAP. Agradecemos la participación de la profe Isabel y les invitamos a conocer las diversas actividades dirigidas a la transversalización de las políticas de igualdad, prevención y atención de la discriminación y violencia de género en nuestra universidad. Síganos a través de la página web de la DIGE, dige.wap.mx, en redes sociales a través de Facebook, DIGEWAP, Twitter, @DIGEWAP. Y pues nada, pues muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su compañía. Hasta pronto.